Lectura bíblica correspondiente al día 8 del mes de septiembre del año 2025. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27 en adelante. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Alianza de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyó esto Baasa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por esto el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos.
Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque ahora los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con Él locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muerte de Asa. Mas, he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino de su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y esto es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valiente, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabab, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran los siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en toda Judá. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 1 en adelante. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contad a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Desvió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplendor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?